La sala de juntas bullía de voces refinadas y cálculos calculados hasta que Jonathan Mercer se levantó y rompió el silencio. Sus ejecutivos acababan de despedirla como una simple conserje, indigna de atención, incapaz de importar. Pero la voz de Jonathan la atravesó como una cuchilla. Todos ustedes hablan de imagen. Yo hablo de la vida de mi hija. Esa mujer salvó a mi hija cuando todo su dinero y todos sus especialistas no pudieron. La sala se llenó de gas. Nadie se movió. Por primera vez, el multimillonario director ejecutivo reveló la verdad. La persona que había superado el dolor de su hija no era una terapeuta de talla mundial ni una experta costosa. Era Evelyn Parker, la mujer que una vez pasó la fregona por Mercer y Nevaschens. Ahora, la única razón por la que Chloe volvió a sonreír. Lo que Jonathan hizo a continuación no solo desafiaría a la junta directiva de su empresa, sino que cambiaría el significado de la dignidad y el amor familiar para siempre. El vestíbulo de Mercer y Nevaschens, en el centro de Seattle, relucía con su cristal y acero, un monumento al poder y al progreso. Se cerraban acuerdos millonarios en los pisos superiores, susurrados a través de auriculares y firmados con bolígrafos digitales. Sin embargo, en medio de tanta ambición, había una presencia insoportable, la hija del director ejecutivo. Con tan solo 6 años, Chloe Mercer era intocable, ingobernable y estaba destrozada. Desde la trágica muerte de su madre 2 meses antes, Chloe se había hundido en una oscuridad inalcanzable. Los terapeutas se marchaban llorando. Las niñeras renunciaban después de días. Gritaba ante la amabilidad, se rehuía al contacto físico y dejaba a la gente fuera, literalmente. Una noche, dejó a una niñera atrapada afuera de su apartamento a las 3 de la mañana. Su padre, Jonathan Mercer, el multimillonario visionario detrás de Mercer y Nevaschens, lo había intentado todo. Psicólogos infantiles de primer nivel de Los Ángeles, especialistas en trauma de Boston, incluso animales de terapia, llegaron en avión a precios exorbitantes. Nada funcionaba. Chloe permanecía en silencio casi todos los días, dibujando sombras en cuadernos o escondiéndose debajo de su cama. Cuando le hablaban, apartaba la vista. Cuando la tocaban, lloraba como si la hubieran quemado. El mundo de Jonathan, antes nítido e imparable, se desmoronaba. Los inversores murmuraban sobre su ausencia en las reuniones. Su junta directiva se inquietaba. Jonathan, que antes era el negociador más temido del sector tecnológico, ahora se tambaleaba en las teleconferencias, distraído y con la mirada perdida. A puerta cerrada, sabía que estaba fracasando en el único trabajo que importaba, ser el padre de Chloe. Desesperado, su equipo de RRHH publicó una oferta. Se busca cuidador. Se requiere temperamento tranquilo. Se prefiere experiencia en trauma. Incorporación inmediata. 15.000 pesos al mes. Incluso con el escandaloso salario que las agencias rechazaron, algunos candidatos huyeron tras una sola hora con Chloe. Otros murmuraron supersticiones sobre la energía oscura en el ático de Mercer. Jonathan dejó de dormir. Su casa se convirtió en un mausoleo de dolor. Luces tenues, juguetes intactos, comida sin comer. Un martes, después de que otra niñera se marchara sollozando, Jonathan tomó una decisión. Ya no podía dejar a Chloe en casa con desconocidos. La llevó a la oficina. Se instaló una habitación privada en la planta ejecutiva con libros, juguetes y una pequeña cámara de seguridad. Solo Jonathan podía entrar. Así era más seguro. Chloe vagaba por los pasillos como un fantasma, con los auriculares puestos. Sus pequeñas zapatillas se arrastraban silenciosamente sobre el mármol. Ignoraba las sonrisas, apartaba la vista de los saludos y no decía ni una palabra. Los empleados se acostumbraron a su presencia, pero una mujer la notó de una forma que otros no. Evelyn Parker, de 52 años, llevaba trabajando en Mercer y Nevaschens poco más de 7 meses. Era conserje contratada por una empresa externa. Cada mañana,
Antes de que los ejecutivos llegaran con sus cafés con leche y sus portátiles, ella ya estaba allí fregando suelos, puliendo cristales y vaciando cubos de basura. La mayoría ni siquiera la veía. Se mimetizaba con las paredes, y con su uniforme azul marino y su placa descolorida, le arañaba los ojos, cansada pero atenta. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, su voz transmitía una serena firmeza. Evelyn había visto cosas en esos pasillos pulidos, becarios llorando en los baños, asistentes reprendidos en las salas de conferencias, la ambición destrozando almas, pero nada de eso la conmovía. Había construido un muro de silencio a su alrededor hacía años, y vivió dentro de él hasta que conoció a Chloe. La niña la fascinaba. Evelyn veía a menudo a Chloe acurrucada en una silla en el pasillo de ejecutivos, con la mirada perdida. Una vez la sorprendió dibujando oscuros remolinos de crayón negro que parecían más tormentas que dibujos. Evelyn no dijo nada, solo vació una papelera cercana. Y se fue. Pero lo recordaba porque Evelyn también conocía ese tipo de dolor. Entonces, llegó esa tranquila tarde de jueves. El vestíbulo de mármol estaba casi vacío, el eco de tacones hacía tiempo que había desaparecido. Evelyn estaba limpiando un pasamanos cuando oyó un sollozo ahogado, débil pero lo suficientemente agudo como para atravesarle el pecho. Siguió el sonido y encontró a Chloe detrás de una columna alta, con las rodillas en alto, los brazos bien apretados, con los hombros temblorosos. Evelyn se quedó paralizada. Se suponía que no debía interferir. Las reglas del contrato eran claras. Nada de interacción con ejecutivos, familias, sin excepciones. Pero las reglas no significaban nada. Cuando un niño lloraba así, lentamente, Evelyn se arrodilló, sus rodillas crujieron contra el duro suelo. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño objeto, un osito de peluche, de tela cosida a mano, con las orejas desgastadas y desiguales. Lo había llevado durante años, escondido como un secreto. Lo dejó con cuidado en el suelo, una ofrenda silenciosa. Luego se recostó, dándole espacio al niño. Por un momento, Chloe no se movió. Luego, con dedos temblorosos, extendió la mano y recogió al osito. Su sollozo se calmó. Lo abrazó contra su pecho, presionando la cara contra la tela. El llanto cesó. Por primera vez en meses, el silencio no se sentía pesado. Estaban sentados juntos, el conserje y la hija del multimillonario, en el frío suelo de mármol. Sin palabras, sin preguntas, solo presencia. Arriba, Jonathan terminaba una llamada con inversores en Zúrich. No tenía ni idea de que mientras luchaba por mantener su compañía a flote, una mujer con un uniforme descolorido acababa de hacer lo imposible: calmar el corazón destrozado de su pequeña. Esa noche, Evelyn no pudo dormir. La imagen del rostro surcado de lágrimas de Chloe la perseguía. Se decía a sí misma que no debería haber interferido, que iba contra las reglas. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Había visto un dolor que reconocía demasiado bien. Un dolor que reflejaba su propio pasado. Un dolor que tenía un nombre. Y Chloe, por primera vez en meses, durmió abrazada a ese oso. A la mañana siguiente, Evelyn llegó antes de lo habitual, sin saber qué esperar. Se movió por el vestíbulo con el corazón latiéndole con fuerza. No se dio cuenta de la cámara de seguridad que parpadeaba en la esquina. Jonathan la había instalado hacía semanas. Ese día, al revisar la transmisión, vio algo que le hizo un nudo en la garganta. Chloe, antes silenciosa e inalcanzable, estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de Evelyn, observando atentamente cómo el conserje usaba una tapa de botella para contar una historia. Los labios de Chloe se curvaron en una leve sonrisa. Jonathan se quedó paralizado. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta mujer sin títulos, sin formación, sin palabras refinadas? ¿Por qué podía llegar a su hija cuando nadie más podía? Por primera vez,
Jonathan Mercer, el hombre que creía que el dinero podía comprarlo todo, se sintió completamente impotente, y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si ustedes fueran Jonathan, ¿le confiarían a su hija a un conserje? ¿Creen que la sonrisa de Chloe fue solo un momento o el comienzo de su recuperación? Y dime, ¿crees que las personas que han sufrido pueden conectar más profundamente con otros que sufren? Durante días, después de que Chloe aferrara por primera vez ese osito de peluche, algo inexplicable empezó a cambiar. Seguía negándose a hablar con sus profesores, seguía evitando a las niñeras, seguía retraído cuando desconocidos intentaban consolarla. Pero con Evelyn, se quedaba. Cada tarde, mientras Jonathan se enfrascaba en las reuniones de la junta directiva o esquivaba las preguntas inquisitivas de los inversores inquietos, Chloe entraba silenciosamente en el vestíbulo donde trabajaba Evelyn. Al principio no se sentaba cerca, solo observaba desde lejos cómo Evelyn limpiaba las mesas o pulía el suelo de mármol. Pero entonces Evelyn empezó a hacer algo en lo que ningún especialista había pensado. Contaba historias. No historias de libros ni ejercicios de terapia perfeccionados. Historias de restos de lo que tuviera en el bolsillo. Un día, fue una tapa de botella la que se convirtió en un soldado perdido en el mar. Otro día, una cuchara doblada se convirtió en un caballo plateado galopando por los campos. Chloe no dijo ni una palabra, pero sus ojos seguían cada movimiento. Se acercaba cada vez más. Jonathan se dio cuenta. Había instalado una segunda cámara de seguridad cerca del café y observó con incredulidad cómo su hija sonreía. Sonrió de verdad mientras Evelyn arrastraba una tortuga por el suelo con el borde de su fregona. Se quedó paralizado en la silla de su oficina, con el pecho apretado. Su hija, que no había hablado con nadie en meses, se reía en silencio de las historias de un conserje. Esa noche, mientras arropaba a Chloe en la cama, ella abrazó con fuerza al osito de peluche. Entreabrió los labios, y en un susurro suave y áspero, dijo: Ruth cuenta buenas historias. A Jonathan casi se le cae el vaso de agua que tenía en la mano. Hacía semanas que no la oía hablar. ¿Te gusta?, preguntó con cautela. Chloe asintió. Ella no me mira como si estuviera rota. Las palabras lo apuñalaron. Se quedó allí sentado, viéndola cerrar los ojos, preguntándose cómo una mujer a la que el mundo ignoraba había llegado a su hija de maneras que él no podía. A la mañana siguiente, Jonathan llamó a Evelyn a su oficina. Llegó silenciosamente, uniforme, con el pelo arreglado y recogido bajo un pañuelo. Le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. 7 meses y 12 días, respondió ella sin dudar. Mi hija confía en ti. Es raro. ¿Por qué? Evelyn lo miró fijamente. Porque no intento arreglarla. Jonathan se recostó, atónito. Todos los expertos habían intentado arreglar a Chloe. Todo el dinero que había invertido en soluciones se había destinado a arreglarla. Y, sin embargo, allí estaba una mujer que decía la verdad más simple. Por primera vez en años, Jonathan no tenía una respuesta. Esa noche, Chloe le pidió algo que lo estremeció. Papá puede. Había empezado a llamarla por su nombre. Cuéntame un cuento antes de dormir. No aquí. Abajo. Jonathan se quedó paralizado. El padre y él gritaron para controlar la situación, para mantenerla a salvo y para seguir el protocolo. Pero sus ojos tenían algo que no había visto en meses. Esperanza. Solo esta noche, susurró. La llevó al café donde Evelyn estaba terminando su turno. Cuando Chloe se acurrucó en su regazo y Evelyn le contó una historia sobre una tortuga que no sabía nadar pero que aún así cruzó el océano, Jonathan se quedó paralizado en la puerta. Su hija descansaba contra alguien respirando tranquilamente, y él se dio cuenta de algo aterrador. Su hija se estaba recuperando, pero no era por él. Durante la semana siguiente,
Chloe apareció todas las tardes sin falta. A veces, Evelyn contaba historias. A veces simplemente se sentaban juntos en silencio, con el osito de peluche entre ellos. Una vez, Evelyn tarareó una vieja canción de cuna en voz baja y suave. Chloe cerró los ojos y se apoyó en su brazo. Jonathan empezó a indagar. No entendía quién era realmente esa mujer. Solicitó una verificación de antecedentes. El archivo regresó casi vacío. Nombre, fecha de nacimiento. Residencia actual en Tecoume. Sin historial laboral más allá de la limpieza, pero una línea le llamó la atención. Anteriormente trabajó como maestra de primaria en Des Moines, Iowa. Último año activo, 1999. Tragedia personal. Un niño falleció en un incendio residencial. Jonathan sintió que se le escapaba el aire. Leyó el nombre del niño, Matthew Parker, de 7 años. Eso explicaba lo del osito de peluche. La forma en que Evelyn llevaba el silencio como una segunda piel. La forma en que miraba a Chloe, no con lástima, sino con reconocimiento. El dolor se había encontrado con el dolor. La tarde siguiente, Jonathan vio como Chloe le preguntaba a Evelyn en voz baja, ¿lo extrañas? La mano de Evelyn permaneció inmóvil sobre la mesa que estaba limpiando. Durante un largo rato, no dijo nada. Finalmente, hay algunas ausencias que nunca desaparecen. Simplemente aprendes a llevarlas sin dejarlas caer. Chloe extendió la mano y colocó el osito de peluche en su regazo. Las manos de Evelyn temblaban. El café estaba en silencio, casi sagrado, mientras los dos corazones rotos se apoyaban el uno en el otro. Jonathan observaba la transmisión, invadido por la culpa. Ya no se trataba solo de Chloe. Evelyn le había devuelto la esperanza a su hija, pero a costa de reabrir heridas que había mantenido enterradas durante décadas. Entonces supo que tenía que actuar. Esa noche, Jonathan llamó a un amigo de confianza del departamento legal. Necesito saberlo todo en secreto. ¿Quién era? ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció? Al amanecer, el informe completo yacía sobre su escritorio. Fotos de Evelyn sonriendo con estudiantes, rodeada de tarjetas hechas a mano y recortes de periódico del incendio que destruyó su apartamento y se llevó a Matthew. Años de silencio después. Jonathan se sentó en su oficina, mirando los papeles con la cabeza entre las manos. Esta mujer, invisible para el mundo, había cargado con un dolor que habría destrozado a la mayoría. Y ahora también llevaba en sus brazos a su hija. Más tarde ese día, se acercó a ella mientras ella limpiaba la escalera. «Sé quién eres», dijo en voz baja. Evelyn ni se inmutó. «Eras maestra. Perdiste a tu hijo». Ella asintió lentamente. «Y desde entonces, simplemente he sobrevivido. Le has dado a mi hija algo que nadie más pudo». Su mirada se suavizó, pero su voz era firme. «Ella también me dio algo». En ese momento, se oyeron pasos por la escalera. Chloe apareció con el osito de peluche en la mano, con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿la estás echando?» Jonathan sintió un nudo en la garganta. Evelyn se agachó y susurró suavemente, «Cariño, esto no es tu culpa». Pero Chloe la agarró del brazo con fuerza. «Ella es la única que escucha. No la obligues a irse». Jonathan miró del rostro suplicante de su hija a la mujer del uniforme descolorido y, por primera vez, sintió el peso de una decisión que lo cambiaría todo. La semana siguiente fue un caos en Mercer. Innevations. Los rumores en la sala de juntas se hicieron más fuertes. Los inversores se inquietaron y los correos electrónicos de RRHH se amontonaron con preocupaciones sobre límites y responsabilidades. La idea de que una conserje, una mujer, invisible con un uniforme azul marino, de repente, estuviera en el centro de la vida del director ejecutivo y de la recuperación de su hija, los desconcertó. Jonathan Mercer presidía la mesa durante una tensa reunión de la Junta.
Sus ejecutivos expusieron los riesgos, la mala prensa, los problemas de responsabilidad y el escepticismo de los inversores. Uno incluso se burló. ¿De verdad vamos a confiar el futuro de la imagen de esta empresa a una mujer sin credenciales? Un conserje. Jonathan tensó la mandíbula. Se levantó de la silla, con voz baja pero firme. Todos hablan de imagen. Estoy hablando de la vida de mi hija. No la viste gritar por la noche. No la oíste rogar que no la tocaran. Yo sí. Y no viste el momento en que dejó de llorar en los brazos de la única persona que crees que no merece. Yo sí. Esa mujer salvó a mi hija cuando todo tu dinero, tus especialistas y tus contactos no pudieron. La habitación quedó en silencio. Algunos se removieron incómodos, otros apartaron la mirada. Por primera vez en meses, Jonathan sintió una chispa de la autoridad que una vez ejerció. Pero, esta vez, no se trataba de negocios. Se trataba de algo más importante. Más tarde esa noche, encontró a Evelyn limpiando el vestíbulo. Su fregona estaba apoyada contra la pared y su pañuelo se ajustaba a la cabeza. Ella levantó la vista cuando él se acercó a ella, con una mirada fija e indescifrable. «Quieren que te deje ir», admitió él, con los labios apretados. Ella lo esperaba. «Entonces déjame ir. Nunca pedí quedarme. Solo quería paz, señor Mercer. Eso es todo lo que siempre he deseado». Jonathan negó con la cabeza, con la voz quebrada. «Pero Chloe no quiere paz sin ti. Te quiere a ti. Y a decir verdad, yo también». Por primera vez, la compostura de Evelyn se quebró. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero rápidamente la secó. «Si me quedo, tiene que ser en mis términos. No como un caso de caridad. No como alguien a quien acosar. Simplemente yo tal como soy». Jonathan asintió sin dudar. «Solo en tus términos». A la mañana siguiente, Jonathan dio el paso más audaz de su carrera. Rescindió él mismo el contrato de limpieza y redactó uno nuevo. Evelyn Parker ya no empujaría un carrito de limpieza en Mercer y Nevaschens. Sería nombrada la primera coordinadora de una nueva iniciativa, un programa dedicado al bienestar emocional de los niños conectados con la compañía. Y ya sabía cómo llamarla. Fundación Matthews Light en honor al niño que Evelyn había perdido, pero cuyo recuerdo ahora iluminaba el camino para otros. El anuncio conmocionó a la compañía. Algunos aplaudieron, algunos renunciaron en protesta, algunos cuestionaron su cordura, pero a Jonathan no le importó. Había priorizado la sanación de su hija sobre la aprobación corporativa. Y por primera vez en meses, durmió profundamente. La vida comenzó a cambiar. Un nuevo piso en Mercer y Nevaschens se transformó en un santuario de colores suaves, estanterías llenas de cuentos, materiales de arte y rincones tranquilos donde los niños simplemente podían ser vistos. Evelyn, ya no invisible, se movía entre ellos con gentil autoridad. Contaba historias, dirigía sesiones de arte y creaba un espacio donde los corazones rotos podían respirar. Y Chloe siempre tenía su lado florecido. Regresó a la escuela con la cabeza en alto, sus dibujos más brillantes. Se reía. De nuevo, hizo preguntas, incluso jugó con otros niños. Una tarde, estaba en el jardín de la azotea con Evelyn mirando el horizonte de Seattle. «Ya sabes», Chloe dijo en voz baja, «tú no me arreglas. Solo, encuéntrame». Evelyn tragó saliva con dificultad, incapaz de responder. Su mano encontró la de Chloe, y, juntas se quedaron en el viento, dos almas cargando con dolor, encontrando la luz. Meses después, en el primer aniversario de la Fundación Matthews Light, Jonathan insistió en que Evelyn hablara. Ella se resistió al principio, pero finalmente subió al escenario. Le temblaban las manos ligeramente, pero su voz era clara. «Durante años, viví en silencio. Me refugié en rincones para que la gente no me viera.
Cargaba con el dolor. Sola. Y entonces, una niña me pidió que le contara una historia. No lo sabía, pero me devolvió la voz. Me dio una razón para salir a la luz. De nuevo, Evelyn detuvo la mirada y encontró a Chloe en la primera fila. Si conoces a alguien que parece invisible, no dejes que desaparezca. Siéntate con él. Escucha. A veces eso es todo, se necesita salvar una vida. El público se puso de pie en un estruendoso aplauso. Jonathan, sentado junto a Chloe, sintió que su hija le tomaba la mano. Papá, susurró con los ojos brillantes. Evelyn no es solo mi amiga, es familia. En ese momento, Jonathan se dio cuenta de algo que el dinero nunca le había enseñado. La familia no siempre está unida por la sangre. A veces se elige encontrarla en los lugares más inesperados, en la silenciosa presencia de alguien que se niega a dar la espalda. A partir de entonces, Mercer Innovations no fue solo otro imperio tecnológico. Se convirtió en un lugar conocido por su humanidad, donde los ejecutivos pasaban por la sala de bienestar y veían a los niños reír, dibujar y sanar. Y en el centro de todo estaba Evelyn Parker. La mujer que una vez fue invisible, ahora la guardiana de la dignidad de cada niño. Chloe nunca soltó al osito de peluche. Todavía dormía con él todas las noches. El símbolo de la día. Todo cambió. Pero ahora el oso no era solo un recordatorio de su dolor. Era una promesa de que incluso en el dolor más profundo se puede encontrar la luz si alguien está dispuesto a verte. Y Jonathan, por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba la verdadera riqueza. No números ni contratos, sino la sonrisa de su hija, segura en los brazos de una mujer que se negaba a dejarla sentir rota. El hombre que una vez medía el éxito en millones, ahora lo medía en momentos de amor. Y eso no tenía precio. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué sintieron al ver a Jonathan elegir a Evelyn por encima de las exigencias de su empresa? ¿Creen que el dolor de Evelyn la hizo más fuerte? ¿O creen que fue Chloe quien le devolvió la fuerza? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país lo están viendo. Y no olviden compartir este video para que más personas la gente puede sentir este mensaje.